Olvídate del Don Francisco que creías conocer, el ícono benevolente que unió a América Latina. Detrás de esa sonrisa que conquistó millones y una imagen intachable construida por décadas, se esconde un abismo de secretos que el poder, el dinero y el miedo mantuvieron sepultados. No hablamos de chismes pasajeros, sino de un sistema donde la influencia se intercambiaba por silencio, donde el acoso era una exigencia y donde la impunidad blindó cada paso de un gigante mediático. Este no es un homenaje. Es una excavación implacable en los pasillos oscuros de su imperio, revelando testimonios silenciados, acuerdos millonarios para callar verdades y el lado B de un hombre que, según las voces que hoy alzamos, manipuló vidas, carreras y hasta la memoria colectiva. Prepárate, porque esta historia desmantelará la figura de un héroe para mostrar las sombras de un monstruo, haciendo que jamás vuelvas a ver la televisión con los mismos ojos. Hoy, la verdad que Don Francisco luchó por ocultar, finalmente sale a la luz. Es una eterna enamorada, nos canta amor sin terno. No, amor eterno. Al ir de Don Francisco por las denuncias de acoso, cual que vienen y que son muchas. A ver amigos, dicen que detrás del hombre que hizo llorar a toda América hay secretos que solo se murmuran en camerinos, pasillos oscuros y oficinas donde no entran las cámaras. Mientras millones aplaudían, otros callaban, y ya sabes, cuando alguien tan poderoso se esconde detrás de una sonrisa eterna, es porque hay cosas que jamás quiso que salieran a la luz. Para no perderte ninguna de estas revelaciones y seguir desmantelando las figuras intocables de la televisión, te invito a suscribirte ahora mismo a Secretos de la Fama y activar la campanita, así no te perderás ni un solo secreto que desenterremos. Antes de que sigamos adelante, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo y qué es lo primero que te viene a la mente cuando escuchas el nombre de Don Francisco. Ahora sí, vamos a lo que te truje, chencha. Nuestro dato escalofriante número 1, los electrodomésticos que compraban silencio. Se rumora que en los años 80, cuando el poder de Don Francisco era absoluto en Canal 13, había una dinámica que pocas se atrevían a mencionar. No eran castings profesionales ni pruebas de talento, eran favores. Los premios no eran contratos ni papeles en televisión, eran televisores, lavadoras, estéreos y cualquier aparato que hiciera ver que el trato había valido la pena. Según investigaciones y testimonios recopilados por Laura Landaeta, él elegía personalmente a quienes quería llevar a su camerino, con amenazas veladas de veto para quienes se negaran. Así, entre sonrisas televisivas y aplausos grabados, se escondía un sistema silencioso donde el poder se intercambiaba por el cuerpo de las más vulnerables, porque cuando alguien manda tanto, sabe que no necesita pedir permiso. Nuestro dato escalofriante número 2. La modelo que gritó para salvarse era 1989, Sábado Gigante en su mejor momento en Miami. Ahí trabajaba la modelo mexicana Ana Isabel Gómez, quien jamás imaginó que el sueño americano se convertiría en pesadilla. Durante meses, Don Francisco la presionó con acercamientos, insinuaciones y mensajes que nunca debió recibir de un jefe. Una noche en el Hotel Sheraton, tras unos tragos de más, el animador perdió la máscara e intentó forzar un encuentro más personal, pero Ana Isabel logró escapar gritando. Nadie del equipo quiso meterse. Eran testigos del miedo al veto y del poder que tenía para destruir carreras con una sola llamada. En 1994, ella lo demandó por acoso y extorsión, pidiendo millones. El pleito se extendió hasta que en 1995 todo se silenció con un acuerdo confidencial jugoso. Ella terminó despedida y él siguió sonriendo cada sábado, como si nada hubiera pasado. Nuestro dato escalofriante número 3. Las invitadas que no sabían a qué venían. Mientras el público gozaba con concursos y chistes, detrás del escenario se movía otro tipo de dinámica. Durante cortes comerciales, él elegía con la mirada a quien quería ver a solas, y una colaboradora ya sabía qué hacer. Acercarse, convencerla y llevarla a platicar a la oficina. Lo que nadie esperaba era lo que una testigo vio con sus propios ojos, una situación indecible con el jefe como protagonista. Las mujeres no sabían que el boleto al camerino no era premio, era sentencia. Nadie hablaba, nadie denunciaba, porque si el dueño del programa decía que tú no existías, dejabas de existir. Nuestro dato escalofriante número 4. Los hijos que aparecen y desaparecen. En 2011 en Chile, un hombre llamado Patricio Abraham levantó la voz. Decía ser hijo de Don Francisco.
Su madre, empleada doméstica del conductor en 1967, habría tenido varios encuentros con él que resultaron en un bebé. Patricio no quería dinero, solo quería saber la verdad. Se hicieron pruebas que salieron negativas, pero el escándalo ya estaba servido en todos los medios. El caso era tan sensible que circuló la versión de que el resultado pudo haber sido manipulado. La justicia chilena dijo: no hay relación de parentesco entre ambas personas, porque cuando una figura mueve millones con solo parpadear, hasta la ciencia podría doblarse para cuidar su reputación. Este no fue el único episodio, y ahí está la duda que nunca se va. ¿Realmente son falsos o realmente no conviene que sean verdaderos? Nuestro dato escalofriante número 5. La Teletón que no todos aplauden. Teletón siempre se mostró como símbolo de amor y solidaridad. Pero detrás de los aplausos, una investigación reveló que los millones donados no siempre terminaban donde se decía. Se encontraron pagos enormes a asesores cercanos, sueldos difíciles de justificar y nombres del círculo directo del animador cobrando como si fueran ejecutivos de Wall Street. Lo más fuerte vino cuando se filtró una cifra que hizo temblar la imagen impecable del evento. Apenas el 20% de lo recaudado habría llegado realmente a los más necesitados. El resto se perdía entre gastos que nadie quería explicar en público. Cada año, mientras él pedía que el público no se fuera a dormir, otros dormían tranquilos, sabiendo que el dinero seguía fluyendo, aunque los niños no lo vieran completo. Porque cuando el corazón se convierte en negocio, ya no late, factura. Nuestro dato escalofriante número 6, la amenaza en el celular. Cuando la periodista Laura Landaeta se atrevió más a investigar la cara oculta del animador más célebre de Latinoamérica, sabía que se metía con fuego. Pero no imaginó que el fuego le iba a respirar en la nuca. Tras publicar su libro no autorizado, comenzó a recibir llamadas sospechosas, advertencias camufladas y mensajes que parecían más órdenes que opiniones. Lo peor fue cuando llegó una imagen a su teléfono, la foto de su hija entrando al colegio. No hubo palabras, pero no hacían falta. Era un recordatorio de quién tiene la capacidad de mirar la vida privada de cualquiera sin pedir permiso. Landaeta lo entendió como una advertencia directa, quedando vetada de la televisión chilena durante 5 años. Mientras ella luchaba por trabajar usando su apellido materno, él continuaba recaudando aplausos y sonrisas dominicales. Cuando un gigante se siente amenazado, no grita, susurra, y con eso basta para que otros desaparezcan. Nuestro dato escalofriante número 7, el machismo televisado. Sábado Gigante fue un éxito rotundo, pero también un escenario donde las mujeres se convertían en atracciones visuales, más que en personas. Concursos como Miss Colita, Miss Piel Canela y Miss Pechonalidad eran celebrados como algo divertido. Ahí, frente a millones de espectadores, los cuerpos eran medidos, comentados y evaluados con chistes que hoy no pasarían ni un filtro básico. Don Francisco se paraba con una cinta métrica, señalaba, bromeaba, hacía del físico un espectáculo, todo mientras el público aplaudía y las cámaras seguían girando. Ese humor, supuestamente inocente, dejaba claro quién tenía el derecho de opinar y quién debía sonreír aunque le incomodara. Cuando surgieron las críticas y se habló de machismo institucionalizado, él se defendió diciendo que todo el mundo hacía lo mismo, pero la diferencia estaba en su poder mediático. Así se construyen los abusos que nadie cuestiona, porque cuando una broma se repite cada sábado durante décadas, deja de parecer broma. La historia del gigante mediático esconde capas aún más profundas, donde el silencio se convirtió en una moneda de cambio y las sombras en el verdadero telón de fondo. Tras el brillo de la pantalla, un sistema de control y manipulación se extendía, afectando no solo a los que osaban desafiarle, sino incluso a su propio círculo más íntimo. Aquí destaparemos cómo el miedo y la impunidad blindaron cada paso de un hombre cuya verdad distaba mucho de su imagen televisiva, dejando una huella de cicatrices que el tiempo no ha podido borrar. Prepárate para entender el verdadero precio de callar, porque cada secreto que hoy revelamos demuestra el poder casi absoluto que este hombre llegó a ostentar. Nuestro dato escalofriante número 8. Hijos con terapeuta desde la infancia. Mientras el mundo lo veía como el padre de la televisión latina, sus hijos crecían con una ausencia muy presente. Contaron que desde pequeños tuvieron que ir al terapeuta para aprender a convivir con la fama del jefe de la casa.
La presión era tal que les costaba incluso acercarse a él sin sentir que interrumpían algo más importante. Uno de ellos habría dicho una frase dura como piedra: «Tú tienes todo, menos tiempo». Esa frase cargó más verdad que cualquier promoción o anuncio familiar, revelando un costo personal inmenso por el éxito público. Para la audiencia, él era el hombre que se desvivía por ayudar a quienes más lo necesitaban, pero para sus hijos era un invitado en su propio hogar. No había fines de semana sin trabajo ni noches completas en familia. Todo el cariño lo entregaba primero a las cámaras y lo que sobraba llegaba a su casa, forjando así una dinámica dolorosa. Millones lo sentían parte de su familia, salvo su propia familia. A veces, el precio del éxito es más caro de lo que se muestra en pantalla y nadie lo ve, nadie lo siente. Nuestro dato escalofriante número 9. La esposa que pagó las consecuencias del éxito. Mientras los programas de televisión lo mostraban como un esposo ejemplar, la realidad en casa era muy distinta. Tammy Masnick, su esposa, cargó con el peso de los escándalos, con las acusaciones, con las ausencias y con el ruido mediático que nunca se detenía. Lo que el público celebraba, ella tenía que sobrevivirlo. Las demandas y rumores de infidelidad la sumieron en etapas de depresión severa. Él mismo reconoció en una entrevista que ella se sintió sola, completamente sola, incluso al lado del hombre más influyente de la televisión chilena, porque la soledad no se mide en metros, sino en atención. El matrimonio continuó, sí, pero con cicatrices profundas que no se ven en las fotos de revista. Mientras él brillaba frente a las cámaras, ella trataba de mantener una familia sin ayuda del protagonista principal. En el show, todo es felicidad, pero en la vida real, a veces el éxito de uno destruye la paz del resto. Nuestro dato escalofriante número 10. La hija que no venía sola. En 1984, una mujer llamada Ana López asistió a Sábado Gigante junto a su hija de 16 años. Durante la grabación, alguien del equipo se acercó para decirles que don Francisco quería saludarlas en su camerino. Ellas, emocionadas, pensaron que sería una oportunidad para cumplir un sueño y conocer al presentador. Pero cuando entraron las dos juntas, él cambió de expresión y soltó una frase que dejó claro lo que realmente esperaba. «Ah, pensé que vendría solita». La señora sonrió incómoda mientras él, con la misma sonrisa que todos veían en televisión, estrechaba la mano de la jovencita. Cuando salieron, Ana López alcanzó a escuchar cómo don Francisco le reclamaba al productor: «Te dije que viniera sola, huevón». La decepción, el miedo y la indignación se mezclaron en la mente de esa madre. ¿Por qué la querían a ella sola? ¿Qué intención traían? Las preguntas dolían porque las respuestas eran demasiado obvias. Ese episodio nunca salió en titulares. No hubo denuncias, no hubo escándalo. Solo un silencio incómodo que se guardó durante años en la memoria de quienes fueron testigos. Cuando alguien con tanto poder te mira, sabes que no es un cumplido. Es una advertencia. Así se construía la impunidad en el mundo secreto del gigante. Nuestro dato escalofriante número 11. La cantante que cargó con la mala suerte ajena. Palmenia Pizarro, una de las voces más queridas de Chile, sufrió años de estigma por una superstición absurda que aseguraba que ella atraía la mala suerte. Un rumor que nació después de un accidente terrible donde murieron artistas de gira, aunque ella ni siquiera iba en ese autobús. Aún así, quedó marcada como yeta, y nadie la quería contratar porque algo malo iba a pasar. En televisión, ese rumor pudo haber muerto si la persona correcta lo desmentía, pero don Francisco hizo todo lo contrario. Según reveló la propia Palmenia, él continuó alimentando esa idea y vetándola en su programa. Si el hombre más poderoso del entretenimiento en Chile decía que generabas mala suerte, tu teléfono dejaba de sonar de inmediato. La carrera de Palmenia se estancó, se fue de Chile, sufrió emocionalmente y tuvo que reconstruirse lejos de su tierra. Todo por una etiqueta injusta que él ayudó a pegarle en la frente durante años. No hubo disculpas, ni reparación, ni reconocimiento del daño causado. Ese tipo de poder puede levantar voces, pero también puede sepultarlas sin un solo argumento real, mostrando la fragilidad de las carreras frente a una palabra suya. Nuestro dato escalofriante número 12. Lo que grababan las paredes. Los camerinos de los invitados siempre fueron lugares sagrados de privacidad. Al menos eso creían los artistas que llegaban emocionados a Sábado Gigante.
Años después, ex técnicos del programa revelaron que existían cámaras ocultas instaladas en algunos de esos espacios destinados a famosos. Nunca quedaron muy claras las razones oficiales de esa vigilancia tan especial. Las grabaciones, según el testimonio de quienes estuvieron ahí, se guardaban en una caja fuerte personal. No se enviaban a seguridad del canal, no se usaban para revisar temas técnicos. Solo se almacenaban en un lugar privado bajo llave, nadie podía verlas, nadie podía preguntar. Lo que entraba ahí no volvía a salir. La pregunta que quedó flotando es, ¿qué tipo de material guardaba alguien con tanto poder? Artistas cambiándose, maquillándose, hablando de cosas que jamás dirían frente a una cámara encendida. Información que no tenía por qué existir, pero existió. Y pensar que muchos creían estar en un lugar seguro mientras eran observados por el ojo secreto del gigante. Una cosa es la televisión, otra muy distinta es ser grabado sin saberlo. Una invasión de la privacidad que nadie esperaba y que reveló una verdad inquietante sobre el control total. Nuestro dato escalofriante número 13. La pelea que cortó una vida. Armando Navarrete, Mandolino, fue una de las caras más queridas de Sábado Gigante, pero una pelea física en 1990 con Don Francisco lo borró de la historia del programa en un solo segundo. Discutieron, la situación se calentó y terminó en golpes. Al día siguiente, Mandolino ya no estaba en el reparto. Su biografía contó que esa noche terminó también su carrera, sus ingresos y su tranquilidad. Después del despido, no solo se quedó sin trabajo. Él afirmó que fue vetado de toda la televisión latina. Intentó rehacer su vida, pero el veto le cerró las puertas hasta llevarlo a una crisis económica profunda y a una tristeza que nunca desapareció. Don Francisco, en cambio, siguió creciendo como figura internacional. La pelea no fue un recuerdo para él, pero para Mandolino fue el principio del final. Nadie quiso desafiar al presentador para defenderlo. A veces, una caída no es un tropiezo, es un empujón calculado para desaparecer a quien estorba al gigante, dejando claro que su palabra era ley y su venganza, devastadora. Ese fue el precio por enfrentarse al poder absoluto, un silencio forzado y una vida deshecha en la sombra. Nuestro dato escalofriante número 14. La cantante que tuvo que huir. Nancy Guerrero, cantante argentina, trabajó en los 80 cerca del universo de Sábado Gigante. Ella aseguró que Don Francisco intentó tocarla y besarla en varias ocasiones, aun cuando ella dejaba claro que no estaba interesada. El ambiente se volvió tan agresivo que terminó por escapar de esa situación, pero los problemas no quedaron ahí. Según su relato, cuando decidió alejarse y decir lo que vivió, le cerraron por completo la puerta del programa. Fue vetada. Nunca más la invitaron ni la mencionaron. Y aunque muchos la recordaban con cariño, su nombre se borró de esa historia sin explicación. Ese patrón de quien habla desaparece se repetía una y otra vez. No importaba el talento, no importaba la trayectoria. Lo importante era no incomodar al hombre que decidía quién tenía cámara y quién no. En ese mundo, denunciar fue peor que callar, y el silencio ganó demasiadas veces, creando una atmósfera de miedo donde la voz de las víctimas era sistemáticamente apagada. La verdad se escondía bajo una alfombra de impunidad, donde los sueños de muchos artistas se desvanecían por no ceder a las presiones de un gigante intocable. Nuestro dato escalofriante número 15. Cláusula de disponibilidad total. Dicen que en los años 80, Don Francisco firmó contratos con modelos muy jóvenes que buscaban su gran oportunidad en la televisión. Pero en esos contratos había una cláusula que después se volvió escalofriante. Disponibilidad total. Así, sin explicación. Eso incluía asistir a eventos privados, reuniones fuera del horario de grabación y encontrarse en lugares donde no había cámaras que protegieran a nadie. Para muchas chicas, trabajar en Sábado Gigante significaba escapar de la pobreza, tener visibilidad, ayudar a su familia. Pero el precio era aceptar que su tiempo y su cuerpo no les pertenecían del todo. Y cuando la cláusula se convertía en exigencia, nadie se atrevía a decir que no, porque decir no era perderlo todo. La mayoría de esos contratos nunca se hicieron públicos, pero cuando uno salió a la luz años después, la prensa descubrió un sistema que beneficiaba solo a una persona. A las jóvenes nadie les preguntó qué querían realmente. Si el sueño se volvía pesadilla, había que sonreír igual para no desaparecer del set. Una muestra más de cómo el poder se ejercía de forma sutil,
pero implacable, tejiendo una red de vulnerabilidad y sumisión que pocas podían romper. Nuestro dato escalofriante número 16. El silencio cuesta y se paga bien. Entre 1994 y 2010 se dijo que Don Francisco pagó sumas millonarias a columnistas y reporteros de espectáculos para que ciertos temas jamás se publicaran. No hablamos de rumores pequeños, hablamos de demandas, escándalos personales y comportamientos que podían romper su imagen de figura intocable. Era mejor que quedaran guardados en el cajón de algún editor. Las facturas reveladas en 2023 mostraron pagos anuales enormes hacia periodistas que, curiosamente, nunca escribieron nada malo de él. ¡Qué casualidad! Los medios que criticaban a cualquiera jamás lo tocaban a él, ni siquiera cuando la polémica les llegaba servida en bandeja. En el mundo del espectáculo, los chismes vuelan, pero en su caso, muchos se quedaban sin alas antes de despegar. Callar se convirtió en un negocio rentable para más de uno, y así se mantenía limpia una imagen que por dentro ya estaba llena de grietas. Cuando un escándalo no explota, no significa que no haya bomba, solo significa que alguien pagó el extinguidor, revelando una red de complicidad y dinero que aseguraba su impunidad y el mantenimiento de su fachada impecable ante el público. Esa es la verdad que hoy, por fin, sale a la luz. Nuestro dato escalofriante número 17. Los chavitos que no pudieron defenderse. En la Teletón de 2008 se mostraron fotos de niños como ejemplos de casos superados y de esperanza. El público se emocionó, se conmovió y dio donaciones con el corazón en la mano. Pero poco después se supo algo terrible. Algunos de esos niños ya habían fallecido antes de transmitirse esas imágenes y sus familias nunca dieron permiso para que aparecieran en el programa. 3 madres demandaron por daño moral, buscaron justicia por ese uso indebido de la memoria de sus hijos. Pero como era costumbre, los casos terminaron en acuerdos extrajudiciales, más cheques, más confidencialidad, más silencio. La pantalla siguió brillando sin una sola disculpa pública. Esa fue la forma más cruel de utilizar una historia. Ni siquiera en la muerte se respetaron los límites, porque cuando hay un show que mantener, hasta el dolor de una madre puede convertirse en propaganda. Y todo quedó impune, como si nunca hubiera pasado, dejando a la vista una manipulación sin escrúpulos que utilizaba la inocencia y el sufrimiento para sus propios fines. Si esto no te pone a pensar en la magnitud de los secretos que hemos descubierto, entonces nada lo hará. Amigos, después de escuchar todo esto, la gran pregunta es, ¿cómo alguien puede cargar tantos secretos y seguir siendo la figura más querida de la televisión latina? El gigante ha caminado décadas entre aplausos, pero los pasillos por donde pasó están llenos de historias que nunca salieron en pantalla. Historias que se contaban en voz baja y que hoy, por fin, empiezan a escucharse más fuerte. Nadie aquí está diciendo que todos los rumores sean verdad, ni que todas las denuncias hayan sido comprobadas. Pero cuando tantas voces diferentes coinciden en lo mismo, vale la pena preguntarse qué hay detrás de la sonrisa que conquistó a millones. Y si así se comporta un héroe, ¿cómo se comportan los villanos? La televisión es un mundo de magia, pero también de sombras muy largas. Y hay personajes que aprendieron a vivir en ellas sin nunca apagar la luz que los iluminaba frente al público. No te pierdas las próximas revelaciones de Secretos de la Fama. Si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campanita y déjame tu comentario. ¿Quién debería ser el próximo en subirse al paredón de los datos escalofriantes? El chisme aquí nunca se termina, solo cambia de protagonista.